último bloque de Laica a las 10 de este día, martes 7 de septiembre, con lluvia, frío y día nublado de por medio. Sí. Y lo prometido es deuda. Sí. Está del otro lado con nosotros Augusto Grilly Fox para hablar de política internacional. Augusto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Qué bueno escucharlas a las dos juntas en vivo. Estamos una vez aquí. más. Sí, exactamente. Augusto, te contextualizo, estamos en martes de Vale Todo. Pedimos tema que se nos pase por la cabeza, que se nos cruce por... Canción que quieras escuchar, vos la pedís. La pedís, artista, lo que sea. ¿Se te ocurre algo para este momento? ¿Algún tema? ¿Pero qué tema? ¿Tema de música o tema de...? Claro, en realidad canción. Yo me expresé mal. Bien. Red Hot Chili Pepper, Song, por ejemplo. Bien, lo hemos puesto en lo que va en la mañana. Me gustó, Sí. me gustó. Vamos con eso. Entonces, Red Hot Chili Pepper para Augusto Grilly Fox. Y arrancamos entonces con los temas más importantes en el día de hoy y nos vamos a Brasil porque... académicos, sí, expertos han, ante una carta, han mostrado su preocupación por un posible golpe de Estado y se están dando también manifestaciones en el día de hoy en Brasil, Augusto. Exactamente, de hecho, algo interesante para poder interpretar, entender el contexto en el que se genera esta carta, es entender que esto surge de una suerte de organización que se llama la Internacional Progresista, que viene de una idea que surgió en el Instituto Sander, este legislador norteamericano con perspectiva socialdemócrata, al cual han adherido muchos actores internacionales, de hecho desde ex presidentes a funcionarios, a ex también presidentes europeos como Martín Zapatero. Bueno, son muchos los actores que manifiestan la preocupación en relación a las formas que está teniendo Jair Bolsonaro y al posicionamiento que ha tomado frente a estructuras como lo son el Supremo Tribunal Federal, el Supremo Tribunal Electoral y también las presiones que ha planteado vía redes sociales en cuanto a dos ministros de la Corte. Hago referencia a principalmente a Luis Barroso y por otro lado a otros funcionarios que también se han desarrollado en causas que lo están investigando al actual presidente de Brasil. Hay que ver cómo evoluciona esto. Hoy es el Día de la Independencia en Brasil. Jair Bolsonaro ha convocado a varias marchas, principalmente en Brasilia y en São Paulo, donde va a estar esta mañana en Brasilia y en la tarde en São Paulo, con el objetivo de convocar alrededor de 2 millones de personas. La realidad es que se juega bastante Bolsonaro, en el sentido de que la imagen positiva es mala, se ha ido reduciendo hasta alrededor de 24 o 25 puntos. Hoy por hoy Lula da Silva está en un crecimiento permanente, se encuentra en variables, digamos que si de él afirmar que fuese a elecciones, en primera vuelta podría ganar. Las elecciones son en octubre del año que viene. Así que en este contexto, donde le está costando respetar las instituciones, donde ha hecho referencia a que la Constitución tiene perspectiva de izquierda, donde también ha criticado y le ha dado muy duro al Congreso, es ahí donde varios analistas entienden que hay riesgos concretos para la democracia, sobre todo cuando ha hecho referencia a que si no están dadas las condiciones en cuanto a las modificaciones que él pretende del sistema electoral, no sabía si iba a convocar elecciones. Bien, bueno, dentro de esta carta abierta que manifiesta esta preocupación está la firma del lingüista Noam Chomsky, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el expresidente de Ecuador Rafael Correa y el ex canciller de Brasil también Celso Amorim, entre otros. Augusto, y justamente vos estabas nombrando de que Bolsonaro había convocado a marchas. Por lo que vos me estás contando y lo que venimos viendo del contexto, claramente hay como una lucha, digamos, entre el Bolsonaro con el Congreso y la justicia. Claro, hay un choque permanente, sobre todo desde que surgieron las investigaciones en las cuales se le investiga a Bolsonaro y a mucha gente de su círculo íntimo por la utilización de fake news y por utilizarlo en contexto electoral, en contexto de campaña. Es ahí donde también, de hecho, Bolsonaro modificó una sanción interna en relación a lo que es la difusión de noticias falsas. La realidad es que está bastante complicado por estas investigaciones que se están llevando a cabo, y es acá donde también, en un contexto en el cual la imagen positiva del producto del mal manejo de la pandemia, del impacto que ha recibido la economía por la propia pandemia, además de la falta de capacidad de diálogo,
es lo que sin duda le ha repercutido en su imagen positiva. Y hay que tener en cuenta también que si no fuese por el acuerdo que tiene con el Centrado, este grupo de partidos de centro-derecha a derecha marcada, hoy por hoy Bolsonaro ya, digamos, tendría una nula capacidad para poder frenar el avance real de un juicio político. Hay que ver también hasta cuándo o hasta dónde le sostienen la mano, ¿no? Augusto, vos, desde tu punto de vista, ¿qué pensás que puede llegar a pasar? Mira, queda poco más de un año para las elecciones en Brasil. Creo que está en una situación bastante complicada Bolsonaro en relación a que si avanza o procede alguno de los más de 170 juicios pedidos de juicio político que tiene, entiendo que podría llegar a ser procedente. Por otro lado, eso no le permitiría poder participar de elecciones a Bolsonaro si llega a ser sancionado mediante un juicio político. Hay que ver ahí cómo se termina de definir la situación. Yo creo que él está muy incómodo y que la situación es compleja y Bolsonaro no tiene una lógica de construcción mediante el diálogo. Me preocupa un poco el grado de violencia que pueda llegar a surgir, sobre todo de los espacios que apoyan a Bolsonaro, dado que lo integran supremacistas blancos, y que también algunos entienden que puede llegar a haber un paralelo con lo que fue la toma del Capitolio en Estados Unidos, en lo que fue el gobierno de Donald Trump. Claro. La última para cerrar este tema, para las elecciones, ¿él tiene pensado presentarse? Si no llega a tener juicio político, por supuesto. Él está planteando en todo momento que va a ser candidato y que las va a ganar a las elecciones. Claro. De hecho, en algunos casos ha dicho que si no las ganas es porque han existido irregularidades. Cuesta interpretarlo por ahí sale de cualquier tipo de marco real o de marco donde uno entiende que se pueda llegar a manejar un presidente. Él en principio va a ser candidato, salvo lo que te digo, que avance un juicio político y por algún motivo, y digamos se lo sancione, ahí quedaría inhabilitado automáticamente. Bien, perfecto. Tenemos que seguir repasando las noticias en el mundo porque tenemos que hablar de la situación de los talibanes, ya qué está pasando, ¿no? Tomaron el control, lo último que se supo es que también ya empezaron a dividir las clases entre hombres y mujeres y todas las cosas, ¿no? Los cambios que están ya imponiendo en la sociedad. Sí, se está dando, podríamos llegar a una suerte de organización de arraigamiento en relación a lo que va a ser esta construcción, esta formación de gobierno, esta reestructuración de Afganistán por parte del control de los talibanes, que de hecho a nivel aceptación, digamos, los talibanes representan alrededor del 40% de lo que es Afganistán. Y es acá donde también se van a dar diferencias concretas. Algo que me parece importante destacar han sido las constantes manifestaciones de grupos de mujeres que si bien han sido reducidos por lo que representa justamente manifestarse para las mujeres en Afganistán, hay grupos que han reunido un valor impresionante y con unas condiciones totalmente adversas, en los cuales se le está haciendo incómodo al talibán por ahí tratar de no incluir a mujeres dentro de lo que son los gabinetes. De hecho, algunas de las autoridades ya plantearon que existía la posibilidad de que no fuesen cabeza de gabinete las mujeres. Y lo que se está buscando principalmente es que se garantice el derecho laboral y el derecho a estudio. Creo que por ahí van a venir las primeras discusiones y creo que esto va a dar para largo, o sea, no va a ser algo inmediato o algo que se trabaje en el corto plazo. Augusto, estábamos hablando la semana pasada sobre el Frente de Resistencia Nacional y que finalmente, bueno, han de alguna manera han tomado el último frente, sí, los talibanes han tomado el valle de Panjshir, la provincia de Panjshir, que también la hemos estado nombrando. Bueno, finalmente esto, ¿qué significa? Y en palabras y lo que hemos leído también sobre este tema es que, bueno, una vez ya desbaratadas estos centros de resistencia, ya puede haber orden nacional. Bien, básicamente el Valle de Panjshir está a 150 kilómetros al norte de Kabul y por las características propias representaba sus complejidades para poder ingresar, si bien ya estaba sitiado. Además, en la década de los 80, fines de los 80, principios de los 90, representó lo que fue la resistencia contra los sectores soviéticos, lo cual le brindó principalmente el nombre o el apodo de el lugar de resistencia, los señores de la guerra. Esto también se dio en cuanto a confrontaciones entre ambos sectores, entre el talibán y la resistencia que se encontraba en Panjshir, dentro de los cuales estaba el ex vicepresidente, pero aparentemente los avances han sido concretos, reales, y han sofocado las insurrecciones en esas zonas, por lo que da la impresión de que ya las 34 provincias de Afganistán estarían en manos del talibán, y ahora de acá en más creo que justamente el desafío va a ser de
ver las negociaciones que se pueden generar para poder volver a contar con los fondos, principalmente que Estados Unidos tiene bajo su administración, que serían las reservas, alrededor de 9.000 millones de dólares, además de lo que va a representar el apoyo de China y de Rusia. Se está hablando de una intención de inversión muy concreta por parte de China en materia estructural, para empezar a brindar rutas, para empezar a brindar estructura en materia de luz. Hay que ver cómo viene esa lógica, esa idea, dado que podría fortalecer bastante a una China que además tiene intereses muy concretos en relación a los recursos naturales de Afganistán. Afganistán es uno de los máximos productores de la zona en materia de litio, está considerado como el oro blanco y es muy utilizado para lo que son creación de baterías para celulares, para tablets, para computadoras portátiles, entre otros minerales, lo cual daría toda la pauta de que va a existir una intención concreta y activa por parte de China, sobre todo queriendo hacer una lógica de construcción entre China, Pakistán y Afganistán, corriendo de esta discusión a la India. Bien, te pasamos a otro tema, Augusto. Tenemos que hablar de Guinea y el golpe de Estado que sucedió en estas horas, en las últimas horas. Exacto, el pasado fin de semana se ha dado una situación muy compleja en relación a la toma del poder por parte de un ejército de élite en un país que se encuentra entre los países más pobres del mundo, con una situación sanitaria hipercompleja y con un rechazo al gobierno que está siendo sacado por un gobierno de facto, lo cual hace más engorrosa la situación. La realidad es que, de hecho, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se manifestó y pidió que se vuelva de forma inmediata a un Estado democrático. Las medidas que han planteado este ejército de élite avanzan a una lógica en la cual no se aplica la Constitución, se elimina la estructura de gobierno y tampoco habría parlamento. Entonces es ahí donde se radican las principales preocupaciones y es donde uno entiende que se van a empezar a dar diálogos para poder dar condiciones y que se llame a elecciones nuevamente. De hecho, el presidente Conte estaba hace más de 10 años con 3 elecciones de corrido, 83 años, y habían varias críticas en relación a las gestiones y al estado de hambruna que se está pasando también en Guinea. Así que yo creo que en lo inmediato los diálogos van a venir en cuanto a por las presiones de la comunidad internacional para tratar de garantizar un proceso al cual le brinde un estado democrático a la República de Guinea. Ese estado de hambruna de Guinea es una de las causas por la que sucede o por la que justifican de alguna manera este golpe de Estado. Bien, el golpe de Estado no se justifica desde una perspectiva en la cual las fuerzas de seguridad no pueden ni deben intervenir militarmente en contra de su propio gobierno. Claro. El argumento que ellos están brindando justamente es que el grado de corrupción es muy elevado, que el rechazo público también es muy elevado, por lo tanto intervienen para tratar de estabilizar desde su perspectiva esta situación y que se vuelva a generar una instancia democrática. Como te digo, de hecho en Guinea ha salido gente a celebrar esta intervención militar en algunos casos y en otros no. Hay que ver cómo se da esta situación en la que te digo, o sea, si bien hay un error gravísimo en relación a intervenir militarmente, por otro lado también se estaba hablando de un proceso de corrupción muy importante en el cual, de hecho, no se pudo generar un desarrollo sostenido de los ricos recursos que tiene Guinea para poder mejorar o potenciar la calidad de vida de sus habitantes. Bien, bueno, veremos entonces cómo sigue la situación en Guinea, cómo van a funcionar entonces los organismos internacionales respecto a lo que está sucediendo allí. Y nos venimos aquí para la República Argentina. Sí, exactamente. Rápido, Augusto, si te parece, podemos hablar lo que está pasando entre Argentina y Chile. Bien, básicamente, en forma sintética, Chile lo que ha hecho es ratificar su posición en relación a este conflicto que se potenció a partir del decreto generado por Sebastián Piñera, en un contexto en el cual uno entiende que hay una situación política muy concreta, interna, en Chile. Chile está a 2 meses de las elecciones presidenciales y se está redactando una constitución en este contexto, con la cual los sectores de coalición de gobierno no se hallan muy cómodos, y uno entiende por ahí también que se está tratando de correr el eje de discusión en el sentido de que se están planteando situaciones como, por ejemplo, el cambio de mando de lo que es la conducción de carabineros, que pasa a tener una conducción civil y no sea más militarizada,
se está también negociando y poniendo sobre la mesa cuál va a ser la lógica del sistema previsional de capitalización chileno, hacia dónde va, y son temas que hacen a beneficios que han tenido sectores bastante reducidos. Hay que ver cómo evoluciona esto, y hago este paralelo justamente con el conflicto, porque puede existir una utilización política, dado que justamente esto Sebastián Piñera lo hace 2 meses antes de las elecciones presidenciales, cuando los sectores de izquierda están midiendo un poco mejor que el candidato Sichel. Augusto, muchísimas gracias por el tiempito que nos has dado en el día de hoy, por explicar todos estos temas, y nos vemos la semana que viene. Por supuesto, les agradezco a ustedes y un fuerte abrazo. Un genio, como siempre. Ahí está Augusto Fox, nuestro analista internacional, y nos quedan unos minutos, Pau, para seguir con el martes de Vale Todo. Así que hay que aprovechar exactamente. Me quedo con los Red Hot. Sí, Augusto pidió los Red Hot. Exacto. Así que tenemos que escuchar los Red Hot, nos podemos ir con ellos. Nos podemos ir con ellos. Sí, claro. Otro tema de Rápido en Control, ¿tienen algo en común? ¿Nada? Los Red Hot, nada. No, se quieren ir, me parece. Yo tengo la bilirrubina de Juan Luis Guerra. Ah, bueno. Está bueno. Está bueno para terminar este martes. Sí. Está bueno. Una fiesta, porque terminamos, porque este martes se acabó. Se terminó, este martes se terminó lo que se daba. Sí, tuvimos un gran programa. Un gran programa, la verdad, en el Un día gran de hoy. programa. Martes 7 de septiembre, mañana 8 de septiembre, miércoles codito de la semana. Sí, y así como si nada en un abrir y cerrar de ojos, se pasa el mes de septiembre. Ustedes quédense aquí por la pantalla de Señalú, pero nosotras nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana con mucha música, entretenimiento, información, todo. Así que quédense y a cuidarse, por supuesto. Disfruten de la lluvia, por favor, después de tanto tiempo disfruten de la lluvia. Cuídense mucho, chau, chau. Y es que la ciencia no funciona. Solo tu beso, vida mía.